Bien, tal y como acabamos de decir, la Constitución contiene o regula las formas de producción jurídica, o por lo menos de lo que son las normas escritas. Desde esta perspectiva podemos decir que la Constitución contiene o regula una serie de potestades normativas, como son la potestad legislativa, que corresponde a las Cortes Generales, la potestad de dictar decretos, leyes, o la potestad de dictar decretos legislativos, que corresponde al gobierno, o la propia potestad reglamentaria, que también corresponde al gobierno. Estas son distintas potestades que regula la Constitución. Pero ahora nos interesa detenernos en la pregunta que dice los principios constitucionales del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque la Constitución, en su propio artículo 9, además de esa vinculatoriedad de los ciudadanos a la propia Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, contiene una serie de principios que nos ayudan a ordenar y a estructurar las propias formas de producción normativa, es decir, las fuentes del derecho. Desde esta perspectiva estudiamos estos principios en esta lección, que son importantísimos, que son principios derivados del concepto de Estado de Derecho, son la base del propio Estado de Derecho. El artículo 9 los enuncia de una manera tal vez un poco desordenada. Nosotros lo vamos a ordenar un poco más en función de determinados criterios, pero no puedo empezar este apartado sin partir de lo que es la propia lectura de estos preceptos, o sea, de este precepto. Es el artículo 9.3, dice: la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Como vemos, se trata de un conjunto de principios importantísimos que nos ayudan a estructurar las formas de producción jurídica, es decir, las fuentes. Los vamos a explicar muy brevemente, básicamente dar un concepto de cada uno de ellos. Por supuesto, luego nos va a tocar volver a analizarlos a lo largo de todo el curso. En los manuales recomendados de la asignatura se analiza también con más profundidad cada uno de ellos. Estos son principios básicos que además nos van a aparecer incluso en otras asignaturas. Es importantísimo entenderlos. Aquí, como digo, voy a dar un concepto muy breve, sin desarrollar los muchos problemas que cada uno de ellos plantea, porque de momento lo estamos estableciendo como un punto de partida, no como un punto de llegada, porque luego van a ser imprescindibles en muchos otros aspectos. Bien, los vamos a estructurar en tres bloques fundamentales. Primero, aquellos que tienen que ver con la estructura del ordenamiento, luego los que tienen que ver con la propia eficacia, con la aplicación, por así decir, de las normas, y por último y en tercer lugar los que se refieren a los poderes públicos, que de una manera pues también indirecta, aunque estos últimos serán los menos vinculados quizás a la cuestión de las fuentes, pero de una manera indirecta pues también se vinculan a las fuentes. Por lo tanto, hay dos bloques sobre el ordenamiento, en un caso sobre la estructura y en un segundo caso sobre la eficacia, y un tercer bloque sobre los poderes públicos. Comenzando por los poderes, por los principios sobre la estructura del ordenamiento, serían el de seguridad jurídica, el de jerarquía y el de competencia. El de seguridad jurídica podemos decir que es el principio amplio que van a desarrollar todos los demás principios que hemos leído en el artículo 9.3, es como el gran principio. Seguridad jurídica, en términos coloquiales, significa ese saber a qué atenerse. En realidad sería la previsibilidad, la capacidad de prever cuál va a ser la respuesta del ordenamiento ante una actuación o inactuación que alguien pueda llevar a cabo. Por lo tanto, eso significa que yo debo saber qué es lo que va a suceder cuando yo haga lo que haga. Es decir, si yo cometo una infracción o un delito, por ejemplo, que va a haber una respuesta jurídica, que va a haber una sanción, que eso se va a producir. Ese es el principio de seguridad jurídica. Naturalmente, esto conlleva, primero, que yo debo conocer la norma, y segundo, que esa norma sea precisa, sea cierta, y tercero, que esa norma se aplique, ¿no? Entonces, la seguridad jurídica, como digo, se va a desarrollar en los otros principios que vamos a analizar: que la norma
sea susceptible de conocimiento. Esto nos va a referir a la publicidad de las normas, como vamos a ver, al principio de retroactividad, a la jerarquía normativa que nos permite ordenar las distintas normas de un ordenamiento, pero luego que la norma sea clara, sea precisa, que esté redactada de una manera comprensible, que se pueda entender con cierta facilidad y conocer la propia norma, así como su vigencia, ¿no? El principio de certeza del derecho. Y segundo, que funcionen los poderes públicos, tanto los de producción de normas como los de su aplicación, y muy especialmente el Poder Judicial, que haya una jurisprudencia clara, ¿no? que haya una interpretación clara de las normas. Todo eso va a contribuir a la seguridad jurídica, es decir, a que sepamos cuáles van a ser las consecuencias de nuestras actuaciones o, en su caso, de nuestras omisiones. El principio, como digo, más genérico y más amplio. Y luego hay otros dos principios que estructuran el ordenamiento. Uno es el de jerarquía y otro es el de competencia. Son principios diferentes y se mueven en distintos ámbitos. El principio de jerarquía nos permite ordenar las fuentes del derecho en función de su rango. Rango superior, rango inferior. Desde el punto de vista del principio de jerarquía, con los matices que vamos a ver, podríamos decir, la norma del rango superior es la Constitución y esta la ordenamos. Luego tenemos un segundo rango que van a ser los tratados internacionales, con las variantes que vamos a ver en las próximas lecciones, porque todo esto es susceptible de interpretación y de opinión. Un tercer rango que son las normas con rango de ley. Pero en este rango vamos a ver que va a haber distintos ámbitos competenciales. Y un cuarto rango que puede ser el reglamento. Bien. Esto es el principio de jerarquía. Es decir, el principio de jerarquía ordena las fuentes según un orden. Norma superior, norma inferior. Pero luego, y esto implica, por supuesto, que las normas de rango inferior no pueden contradecir las normas de rango superior. Y también implica, como ya nos ha enseñado Kelsen, su pirámide normativa, que la validez de cada norma depende de su adecuación a una norma superior, hasta la Constitución, que sería la norma de la que depende la validez de todas las demás normas, aunque ya sabemos que Kelsen, como se pregunta de dónde depende la validez de la Constitución y contesta con esa norma hipotética fundante. Pero en fin, en definitiva, la jerarquía que nos significa, o sea, que significa que las normas de rango inferior no pueden contradecir normas de rango superior y que siempre van a prevalecer las normas superiores sobre las normas inferiores. De esta manera, el principio de que la norma posterior deroga la norma anterior, por ejemplo, solo se predica entre normas del mismo rango o entre normas de rango superior. Una norma de rango inferior no puede derogar una norma de rango anterior. Bien, ese es el principio de jerarquía, pero como he dicho no es el único. Ese permite ordenar las normas según su rango. Y luego el principio de competencia permite ordenar normas del mismo rango. Es decir, el principio de competencia se refiere a que cada norma debe ser aprobada por el órgano que tiene una potestad normativa correspondiente para aprobarlas. En principio tendría tres vertientes. Primero, entre distintos órganos del mismo Estado, por ejemplo, de los órganos del Estado central o los órganos de las comunidades autónomas. Unos órganos deben aprobar unas normas determinadas y otros órganos, tienen competencias para otras diferentes. Luego tendría una vertiente territorial, que permitiría distinguir la competencia de distintos órganos territoriales. El Estado por un lado, las comunidades autónomas por otras. Si nos preguntamos qué norma prevalece, si la norma del Estado o la norma de la comunidad autónoma, suponiendo que estemos en el mismo rango, como ya he dicho antes, la respuesta no puede ser la del Estado, no. La respuesta será aquella que esté dentro de su ámbito de competencias. Eso significa que hay un principio de competencia que nos dice el Estado tiene competencia para estas cuestiones y la comunidad autónoma tiene competencia para estas otras cuestiones. Por lo tanto, una norma de una comunidad autónoma no puede invadir la competencia del Estado, pero tampoco al revés. Eso es el principio de competencia territorial. Y luego el principio de competencia normativa, que serían ámbitos diferentes para determinadas categorías de normas que proceden del mismo ámbito territorial, que tienen el mismo rango, porque si no tienen el mismo rango actuaría el principio de jerarquía, y sin embargo que cada una tiene una materia.
Eso sería, por ejemplo, como veremos en la próxima lección, el principio que explica la relación entre leyes orgánicas y leyes ordinarias. No tienen más rango las orgánicas que las ordinarias, tienen el mismo rango, lo que tienen es distinta competencia. Hay materias que deben ser reguladas por ley orgánica y además están reservadas a la ley orgánica, y la ley orgánica está reservada a esas materias. Por lo tanto, ¿qué norma prevalece entre una ley orgánica y una ley ordinaria? Pues no podemos decir sin más la ley orgánica. Va a prevalecer la que esté dentro de su ámbito de competencias. En materia de ley orgánica prevalece la ley orgánica. En materia de ley ordinaria prevalecería la ley ordinaria, con la salvedad de que una ley orgánica que regule una materia ordinaria no va a ser derogada ni va a perder, lo que va a perder es la categoría de orgánica. Es decir, entre una ley ordinaria y una ley orgánica, en materia de ley ordinaria va a prevalecer, por así decir, la posterior, porque ahí lo que sucedería es que la orgánica, al excederse de su ámbito, pierde, como digo, ese carácter orgánico, ya no puede quedar reservada para esas materias reservadas de ley orgánica, y entonces valdrá lo que valga como ley ordinaria, con lo cual puede ser derogada en el futuro por una ley ordinaria, pero si es posterior a unas leyes ordinarias, ahí sería el principio de la ley posterior deroga la anterior. Ese sería, como digo, el principio de competencia normativa. Repetimos, por lo tanto, principio de competencia orgánica se refiere a distintos órganos del mismo ámbito territorial, distintos órganos del Estado o distintos órganos de la comunidad autónoma. Por ejemplo, en el ámbito del Estado hay normas con rango de ley que aprueban las Cortes, las leyes ordinarias, y normas con rango de ley que aprueban el gobierno, por ejemplo, los decretos legislativos o decretos leyes, salvando las materias que cada uno de ellos pueda tener reservadas, pero dentro del ámbito de una ley ordinaria y un decreto legislativo, pues igual, hay un principio de competencia ahí orgánica, y la que va a prevalecer es la posterior, porque están dentro del mismo ámbito competencial, dentro del mismo ámbito normativo. En el ámbito territorial, pues sería la diferencia entre Estado y comunidades autónomas, y el principio de competencia normativa sería para distintas categorías de normas que tienen sus propios ámbitos materiales. Bien, eso sería el primer bloque de principios. Hay un segundo bloque que serían los principios sobre la eficacia del ordenamiento. Estos ya no nos sirven para estructurar, es decir, para decir dentro del ordenamiento qué normas van a prevalecer unas sobre otras, sino para garantizar la eficacia de las normas. El primero de ellos es el de publicidad. Significa que toda norma tiene que darse a conocer, pero es un tipo de publicidad oficial. No se trata de que las normas tengan que publicarse en cualquier periódico o en cualquier medio o por otra vía, sino que la publicación, que es imprescindible para la entrada en vigor, es la propia de un medio oficial conocido y accesible, que va a ser, en el caso de las normas del Estado, el boletín oficial del Estado, y en el caso de las normas autonómicas, por los boletines oficiales de las comunidades autónomas, y para otras normas, por boletines oficiales provinciales, etcétera, etcétera. Pero son siempre diarios y publicaciones oficiales. La publicación permite facilitar el conocimiento de la norma. Es verdad, y por lo tanto la entrada en vigor no se puede producir hasta que no se ha llevado a cabo la publicación. Es verdad que a veces cuando hay normas especialmente complejas, reformas importantes o de cierta complejidad, entonces no se produce una entrada en vigor de inmediato, sino que se produce una entrada en vigor después de un periodo de tiempo que se denomina vacatio legis. El Código Civil dice que cuando no se disponga otra cosa, pues entrarán en vigor a los 20 días de su publicación las normas, pero la verdad es que casi siempre se dispone otra cosa, y es que entren en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, de inmediato. Pero otras normas, por su complejidad, como digo, pues pueden tener vacatio legis de meses o incluso de un año. Recientemente ha entrado en vigor una reforma de la ley de procedimiento, o sea, una nueva ley de procedimiento administrativo y una ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, han tenido una vacatio legis de un año. Bien, el segundo principio sobre la eficacia es el de retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos. El Código Civil ya decía y dice que las leyes no serán retroactivas si no lo disponen expresamente, es decir, un principio general de irretroactividad, pero ese es distinto a este de la Constitución, porque según el Código Civil cualquier ley podría ser retroactiva si lo dispone. Sin embargo, la Constitución tiene un límite absoluto. Ninguna ley va a poder ser retroactiva si tiene un carácter sancionador y es desfavorable
o si es restrictiva de derechos. Es verdad que cuando hablamos de retroactividad, a veces la retroactividad es que las normas desplieguen efectos a situaciones o sobre situaciones anteriores al comienzo de su vigencia. Y esta retroactividad se puede entender de grado máximo, de grado medio o de grado mínimo. En el caso de la retroactividad de grado máximo, pues sería el que la norma produzca efectos sobre situaciones que ya han concluido antes de su entrada en vigor. Es decir, que la propia situación ha desplegado ya todos sus efectos y sin embargo ahora la norma va a alterar toda esa situación que ya ha concluido. La retroactividad de grado medio sería la aplicación sobre situaciones que se produjeron con anterioridad a su entrada en vigor, pero cuyos efectos se han producido en parte antes y en parte después. Y la de grado mínimo sería la aplicación a situaciones que la situación se produjo antes de la entrada en vigor, pero todavía no ha desplegado efectos, y por lo tanto todos los efectos se van a producir de una manera o en un momento posterior a la propia norma. En todo caso, como digo, la Constitución prohíbe todo tipo de retroactividad para dos categorías de normas que vamos a explicar muy brevemente. En primer lugar, las disposiciones sancionadoras no favorables. Esto se refiere exclusivamente a las normas penales o las normas administrativas sancionadoras que sean menos favorables, es decir, a cualquier reforma o cualquier nueva norma, por ejemplo, que se establezca una pena a algo que antes no estaba castigado, o que se endurezca o se aumente la pena o la sanción a algo que ya estaba previamente sancionado. Es una cuestión de justicia material, porque en definitiva se trata de que nadie puede responder por algo que en el momento de actuar él no sabía que supusiera una infracción, o el tipo de infracción que suponía era inferior. Por lo tanto, es una consecuencia, si queremos, de un principio de justicia. Y aquí es importante una cuestión, y es que el tribunal, interpretando este principio sensu contrario, ha exigido la retroactividad de las normas penales o sancionadoras más favorables. Es decir, no que las normas penales desfavorables sean irretroactivas y las otras puedan ser cualquier cuestión, no, sino que las más desfavorables tienen prohibida la retroactividad